un ejercicio. Bueno, en el ejercicio 6, de la página 40, me dan una ecuación cuadrática, ¿sí? Vamos a ir anotando. Se me tildó el mouse. Ay, se me desenchufó esto. Uy, ¿qué pasó? No me anda la pizarra. Bueno. Ahora. Página 40. Ejercicio 6. Nos dan esta ecuación cuadrática, que no es una ecuación cuadrática cualquiera, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene esta ecuación cuadrática? La particularidad que tiene es que el coeficiente principal es 1, ¿sí? Aquellos polinomios cuyo coeficiente principal sea 1 reciben el nombre de mónicos. Si yo quisiera resolver esta ecuación cuadrática, recurriría a la fórmula de la resolvente, y dejaría indicadas las expresiones, ¿sí? Dado que, como no sabemos quién es B y quién es C, dejaré las cuentas indicadas. En este ejercicio 6, me están enunciando una propiedad que solo es válida, después la vamos a ampliar, para todos los demás casos, que solo es válida para ecuaciones de este tipo, ecuaciones en donde A valga 1, ¿sí? La propiedad me dice, si x sub 1 y x sub 2 son raíces de esa ecuación, ¿sí? O son soluciones de la ecuación, se tiene que cumplir lo siguiente. Cuando yo multiplico esas dos soluciones, o esas dos raíces, el producto me tiene que coincidir con el término constante. Y también tiene que pasar que la suma de esas... Uy, ¿qué pasó acá? Que la suma de esas dos raíces me tiene que dar el coeficiente opuesto al coeficiente del término lineal, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. A ver. Yo tengo la ecuación x cuadrado más 7x más 12, igual a 0, ¿sí? Esta ecuación, si yo le analizo el discriminante, b cuadrado es 49, menos 4 por a por c, me da 48, 49 menos 48 me da 1, el discriminante, lo que va dentro de la raíz cuadrada de la fórmula, es positivo, lo que indica que esta ecuación cuadrática, si yo le aplico la fórmula de la resolvente, me va a devolver dos soluciones, ¿sí? Ahora, yo los invito a que pensemos al revés, ¿sí? Como esta ecuación cuadrática tiene coeficiente principal 1, tratemos de descubrir a ojo si existen dos números que cuando los multiplique me den como resultado 12, que es el término C, ¿no? El término constante. Y esos mismos números, cuando yo los sume, me den como resultado el opuesto de B. En este caso sería menos 7, ¿sí? Pensemos en números enteros. ¿Qué par de números enteros multiplicados podrían darme 12? Bueno, uno podría empezar a buscar los divisores de 12, ¿no? 1 y 12, menos 1 y menos 12, 2 y 6, menos 2 y menos 6, 3 y 4, menos 3 y menos 4. No tiene más divisores 12, ¿no? Bueno, ahora, de todos esos pares de divisores que nombré, pensemos cuál de todos esos pares, sumado, me da menos 7. ¿Qué me dicen? Menos 3 y menos 4. Menos 3 y menos 4. Si yo multiplico estas dos supuestas raíces, el resultado me va a dar 12. Y si yo sumo estas dos raíces, el resultado me va a dar menos 7, que es el opuesto de B. Esto es lo que me dice la propiedad. ¿Qué significa esto? Que si yo reemplazo a x por menos 3, la ecuación me va a dar 0, por lo tanto es solución. Y si yo si sustituyo a x por menos 4, la ecuación me va a dar 0. Estas son las raíces de esa ecuación cuadrática que tiene como particularidad que a vale 1. Entonces, si uno tiene que resolver una ecuación cuadrática, puede recurrir a esta propiedad, ¿sí? Decir, bueno, trato de encontrar a ojo, si existen, ¿no? Si no los puedo encontrar a ojo, recurro a la fórmula de la resolvente que no falla. Pero trato de encontrar a ojo dos números que multiplicados me den C,
y que sumados me den el opuesto de B. Eso es lo que me dice esta propiedad 6. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? Después la vamos a generalizar. Bueno, el ejercicio 6 me pide que demostremos que efectivamente las raíces multiplicadas dan C y las raíces sumadas dan el opuesto de B. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer para encarar esta demostración del ejercicio 6? ¿Cómo podemos encarar la demostración? Yo tengo esta ecuación cuadrática. La pregunta es, ¿conozco las raíces de esa ecuación cuadrática? No, solo conoces uno. Yo sé que Perdón. la ecuación tiene coeficiente principal 1, está igual a 0, pero no sé cuáles son las raíces. Cambio la pregunta. ¿Tengo manera de averiguar quiénes son x sub 1 y x sub 2 según esta ecuación? ¿Cómo puedo averiguar las raíces si yo tengo esta ecuación cuadrática? Yo vi que en el archivo que mandó usó la resolvente. Claro, con la resolvente encontramos las raíces de la ecuación, ¿no? Bueno, x sub 1 y x sub 2 las obtenemos haciendo el opuesto de b más menos la raíz cuadrada del discriminante b cuadrado menos 4 por 1 por c, menos 4c sería, ¿no? Todo dividido, 2 por a, como a vale 1, sería todo dividido 2. ¿Sí? Fíjense que lo único que hice fue usar la fórmula de la resolvente en donde a vale 1, b es b y c es c. ¿Está bien? Entonces tenemos, vamos a borrar la propiedad. Bueno, vamos a dejarla. Tenemos que x sub 1 es el opuesto de b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2, y además tenemos que x sub 2 es el opuesto de b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2. Bien. Con la fórmula de la resolvente ya sabemos quién es x1 y quién es x2. Ahora tenemos que demostrar esta propiedad. ¿Cómo la demostramos? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar dos cosas. Que si yo multiplico estas dos raíces me tiene que dar como resultado c. Bueno, arranquemos. x1 por x2. ¿Quién es x sub 1? Y según lo que pusimos acá, es este número. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a multiplicar por x sub 2. Bueno, ¿cómo se multiplican las fracciones? Numerador por numerador y denominador por denominador. Perfecto. Pongo paréntesis porque como acá hay una resta y acá hay una suma, tendré que aplicar en el numerador propiedad distributiva. ¿Sí? Menos por menos más, b por b, b cuadrado. Abajo me va a dar 4, es lo más simple, ¿no? Arriba tengo que distribuir el menos b con el menos b, el menos b con la raíz. Y después la raíz con el menos b y la raíz con la raíz. ¿De acuerdo? En el cheque cancelado. Y una amplificación de la misma. Hay alguien viendo un video. Menos b por menos b, menos por menos más, b por b, b cuadrado. Menos b por menos la raíz, menos más, lo dejo indicado, ¿no? B por la raíz de b cuadrado menos 4ac. No me va a entrar. Ahora voy con la raíz por menos b, es menos b por la raíz. Pongo el discriminante porque no me va a entrar todo. Y raíz por raíz, más por menos menos. ¿Qué pasa con raíz y raíz? Me queda la raíz de todo eso al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. ¿qué pasó en esta distributiva? Esta expresión y esta expresión me quedaron con signos opuestos, así que cuando vaya a sumar se me van a cancelar. Este cuadrado con esta raíz se me va a cancelar también, ¿sí? Y cuando se me cancele el cuadrado con la raíz, tengo que arriba. Cuando yo cancelo el cuadrado con la raíz, tengo que tener mucho cuidado que acá adelante hay un menos, ¿sí? Sigo acá. Abajo me queda 4. Arriba me quedó b cuadrado menos, cancelo el cuadrado con la raíz, pongo paréntesis, y me queda b cuadrado menos 4 por c. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Lo único que hice fue primero calcular las raíces con la fórmula de la resolvente, y después las multipliqué
y empecé a hacer cuentas con expresiones, ¿sí? Bueno, este menos me va a cambiar los signos del numerador, ¿no? B cuadrado menos B cuadrado, menos por menos más 4C sobre 4. Nuevamente B cuadrado con menos B cuadrado se cancelan porque son opuestos, y 4 con 4 también, y el resultado me da C. Es decir, calculé las dos raíces, las multipliqué, y el producto me dio como resultado C, como decía la propiedad. ¿Sí? Y el mismo razonamiento voy a utilizar para calcular la suma. O sea, la demostración en realidad era bastante sencilla. Tenía que primero calcular quiénes eran las raíces y después aplicar la propiedad. Multiplicarlas y mostrar que esa cuenta me daba C, y sumarlas y mostrar que esa cuenta me daba el opuesto de B. ¿Sí? Pero lo más importante de esta propiedad es que yo pueda recurrir a la propiedad para encontrar raíces sin usar la fórmula de la resolvente. Ese sería un golazo. Si yo puedo aprovechar esta propiedad y encontrar a ojo raíces que sumadas me den el opuesto de B y multiplicadas me den C, me ahorré un montón de trabajo. Pero eso lo voy a poder hacer siempre que A sea 1 y que las raíces sean enteras, digamos, ¿no? Que uno pueda usar los divisores enteros, que es lo más fácil. Si no las encuentro aplicando la propiedad, de todas formas, sigue valiendo la propiedad. Vamos a poner un caso, vamos a poner un ejemplo donde a ojo no nos van a salir, pero la propiedad se sigue cumpliendo, ¿sí? Supónganse que tenemos que resolver vamos a poner un numerito chiquito. Bueno, no importa. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática, ¿sí? Analizamos primero el discriminante y decimos b cuadrado menos 4 por A por C. Esto me queda 1 más 4, 5, positivo, tiene dos raíces. Entonces las calculamos, ¿sí? Como el discriminante me dio positivo, voy a calcular esas dos raíces, x sub 1 y x sub 2. ¿Cómo las voy a calcular? Haciendo el opuesto de b, iba a poner b, pero b vale 1 en este caso, ¿no? A vale 1, b vale 1 y c vale menos 1. El opuesto de b más menos la raíz cuadrada del discriminante que me dio 5, todo dividido 2 por a. Fíjense que en esta ecuación cuadrática las raíces son irracionales. X sub 1 es menos 1 más raíz de 5 sobre 2, y x sub 2 es menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Por supuesto que a ojo no íbamos a encontrar estos dos números, ¿sí? Ahora, se tiene que cumplir que si yo multiplico x sub 1 por x sub 2, ¿qué me tiene que dar esta cuenta? Si es que hice bien las cosas. Sí. Si estas dos son las raíces, este producto me tiene que dar 6. ¿Cuánto vale C en este caso? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Bueno, veamos si el producto este me da menos 1. Es decir, yo tengo que multiplicar menos 1 más raíz de 5, pongo entre paréntesis, sobre 2 por menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Nuevamente, para hacer este producto, numerador con numerador, denominador con denominador, ¿no? El denominador es lo más simple, es 4. Pero en el numerador tengo que hacer las distributivas, ¿sí? Menos 1 con menos 1, menos 1 con raíz de 5, raíz de 5 con menos 1, y raíz de 5 con raíz de 5. ¿Vamos? Menos por menos más, 1 por 1, 1. Menos por menos más, 1 por raíz de 5 es raíz de 5. Ya multipliqué el menos 1 por estos dos. Ahora voy con la raíz de 5. Más por menos menos, raíz de 5 por 1 es raíz de 5. Y más por menos menos, raíz de 5 por raíz de 5. O raíz de 5 al cuadrado, que es 5, o raíz de 25, que es 5. Como sea, me da 5, ¿no? Raíz de 5 por raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5 lo puedo expresar como raíz de 25 o como raíz de 5 al cuadrado, porque está dos veces, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, acá simplifico, me da 5 y la raíz de 25 me da 5, así que de todas modas me iba a dar 5. Bueno, una raíz de 5 que está sumando y una que está restando se cancelan, ¿no?
Entonces en el numerador me queda 1 menos 5. 1 menos 5 es menos 4, dividido 4, me da menos 1, que es el valor que asume C en esta cuadrática. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar si yo sumo las dos raíces, ¿cuánto me tendría que dar en este caso? El opuesto de B la suma. Nuevamente me tiene que dar menos 1. Bueno, si yo sumo estas raíces, que son fracciones que tienen el mismo denominador, así que directamente sumamos los numeradores, ¿no? Me va a dar una fracción con denominador 2, algo con medios más algo con medios me va a dar algo con medios. Sumamos derecho a lo de arriba. Menos 1 más raíz de 5, menos 1 menos raíz de 5. Podemos cancelar las raíces que son opuestas, y me queda menos 1, menos 1, menos 2, sobre 2, menos 1, que es el opuesto del coeficiente B. ¿Sí? Acá se ve que A vale 1, que B vale 1, y que C vale menos 1. O sea que la propiedad de las raíces se cumple, sean quien sean las raíces. No las pude sacar a ojo porque no eran números enteros. A eso me refería. La propiedad se va a cumplir siempre. La ventaja es que si son números enteros, los puedo calcular sin recurrir a la fórmula. ¿Sí? Ese es el beneficio que tiene esta propiedad. Que la vamos a extender, aunque no está en el cuadernillo, pero en realidad se puede ampliar, ¿sí? Si quieren anoten en sus carpetas, que enunciamos la propiedad para cualquier ecuación cuadrática, ¿sí? La propiedad en realidad más general me dice, si yo tengo una ecuación cuadrática cualquiera, fíjense que ahora ya no puse la condición de que A sea 0, de que A sea 1, ya no puse la condición, y x sub 1 y x sub 2 son soluciones de la ecuación o raíces, resulta que x sub 1 por x sub 2 me va a dar C sobre A. Y x sub 1 más x sub 2 me va a dar el opuesto de B sobre A. ¿Sí? Esta sería la propiedad que vale para cualquier ecuación cuadrática. Fíjense que en el caso particular en que A valga 1, el producto se reduce a un número entero. ¿Sí? No sé si es un número entero, porque podría ser un número irracional, un número real, una fracción de todos modos. Lo importante es que esa propiedad que está enunciada en el ejercicio 6 solo es válida cuando A vale 1, y esta es la misma propiedad que la enunciamos para cualquier valor de A. Inclusive si A vale 1 se sigue cumpliendo. ¿Sí? Bueno, de estas propiedades lo que yo quiero que ustedes recuerden es, si nos dan una ecuación, tratar de usar la propiedad y descubrir las raíces con esta regla, ¿no? Que el producto me dé C y que la suma me dé el opuesto de B. Esa es la idea, aprovechar la propiedad para eso. ¿Sí? Bien. ¿Los puedo invitar a que pensemos juntos un problemita de la página 54? Vamos a empezar con uno sencillito. ¿Podemos hacer entre todos el ejercicio 9 de la página 54? Lo copio acá, por si alguno no lo tiene a mano. El ejercicio 9 dice que me dan esta ecuación, x cuadrado menos 10x más k igual a 0. Tengo esta ecuación cuadrática, ¿sí? Tenemos que hallar cuánto vale k, el término constante, y las raíces, sabiendo que una de las raíces es 7. Bueno, a ver, díganme ustedes, o tómense un minutito para tratar de pensar este problema. Esto es un 10, que por ahí parece. Me dan esta ecuación cuadrática donde A vale 1, B vale menos 10, y C vale K, no sé quién es, no sé cuánto vale C. El enunciado me pide que averigüe cuánto vale K, sabiendo que una de las raíces de esta ecuación
es 7. Se puede resolver de un montón de maneras. Escucho ofertas. Están calladitos, ¿eh? Reemplazar a 7 por Profe. X1 y despejar. ¿Puede ser 21? A ver, una alternativa, opción 1 es reemplazar a X por 7. ¿Por qué puedo reemplazar a X por 7? Porque es una raíz, y la raíz es cuando, si hablamos de la gráfica, sería cuando Y es 0 y X es 7. Bien, no conocemos la gráfica, hablamos de la ecuación, es una raíz, ¿sí? Anula la ecuación, Quiere ¿no? decir que al reemplazar X te va a dar 0. Exacto, al reemplazar a X por 7, Pregunta, se debe verificar la ecuación, ¿sí? Diga. profe, Sí. es que justo se me está trabando mucho la cosa. ¿Qué ejercicios dijo? ¿El 9? Ejercicio 9 de la página 54. ¿Ninguno más? Por ahora pensamos en este, después yo les pongo en el aula algunos más para que piensen, ¿sí? Este lo vamos a hacer entre todos. Bien, ¿alguien me ofrece otra alternativa? Esta es válida, ¿eh? El que quiere ir por este camino, ponga 7 acá, despeje acá, y después dígame cuál es la otra raíz. Otra alternativa, Yo tengo una. a ver. Usar la fórmula resolvente y me queda una ecuación. La fórmula de la resolvente tengo que hacer el opuesto de menos b, o sea, el opuesto de menos 10, más menos 100, menos 4 por 1 por k, todo raíz cuadrada, todo dividido 2. ¿Y qué hago con eso? Y ahí me queda una ecuación y despejo K. No, no me queda una ecuación. Para que me quede una ecuación lo tengo que igualar a algo. Ah, igual a 7. Lo igualo a Una 7. de las raíces. Bien, entonces otra alternativa. Usar fórmula de la resolvente. E igualar a 7. Bien, otra alternativa. Se puede reemplazar en la propiedad x1 más x2 igual a menos 3. ¡Ay, gracias! Estaba esperando que alguien me cortara camino. Otra alternativa es usar la propiedad que mencionamos hace un ratito. Sería 7 más x2 igual a 10. Y Muy bien. Usar la propiedad que dice que x1 más x2 me tiene que dar el opuesto de b, que en este caso sería 10, y x1 por x2 me tendrían que dar en este caso el valor de k, que no lo conocemos, ¿no? Pero una de las raíces es conocida. ¿Cuánto vale una de las raíces? Vamos a suponer x1. 7. Una de las raíces es 7. Entonces, bueno, decimos 7 más la otra raíz me tiene que dar 10, y 7 por la otra raíz me va a dar el valor de k. Bueno, 7 más Yo qué tengo número una me va a pregunta. dar 10. Esa propiedad, yo llegué tarde porque no me enganchaba el... Esta propiedad que demostramos recién en el ejercicio 6. Igual Claro, queda pero yo grabada llegué la tarde. ecuación. El ejercicio bueno, 6 de la página... ay, se me fue la página. 44. 44, gracias, Aye. El ¿No es ejercicio 40? 6 pedía No, que perdón, ¿no es la 6 de 44? la página 40. 46. No, 40. ¿46 era? No, 40. La 40. El ejercicio 40. 6 de la página 40, ahí está, ahora sí. Tardó, pero salió. El ejercicio 6 de la página 40 me enuncia esta misma propiedad, pero con A igual a 1. ¿Sí? Esta que enunciamos acá arriba, pero con A igual a 1. Entonces, fíjense todas las estrategias que teníamos para poder resolver este problema. Reemplazar por 7 por la definición de raíz, ¿no? Si reemplazo por 7 la cuenta me va a dar 0. Usar la fórmula de la resolvente e igualar una de las dos, o la suma o la resta, le igualo a 7. O usar esta propiedad que dice que la suma de las raíces me tiene que dar el opuesto de b, y el producto de las raíces me tiene que dar c. Entonces, como una de las raíces es 7, está cantado que la otra tendrá que ser, ¿quién? 3. 3. 3. ¿Sí? Entonces, si la otra Sí. raíz es 3, ¿cuánto vale k?
21. 21. ¿Sí? Hemos resuelto el problema usando la propiedad de las raíces. Que vuelvo a repetir, no era el único camino. El que reemplazó por 7, despejó, fíjense, 49 menos 70 es igual a acá. 49 menos 70 es igual a acá. 49 menos 70 es menos 21. Despejo acá y salía que K valía 21. ¿Sí? Y después con el valor de K igual a 21, calculaba la otra raíz usando la fórmula de la resolvente. ¿Era un camino lícito, válido? Sí, era un camino lícito y era un camino válido. Otro camino válido era aplicar la fórmula de la resolvente con A igual a 1, B igual a menos 10 y C igual a K. Y como una de las raíces me daba 7, lo igualaba a 7. El problema es que yo no sabía si la suma me iba a dar 7 o la resta me iba a dar 7 de la fórmula de la resolvente. Pero podría haber calculado el valor de K sin ningún problema. Con ese valor de K ya salía inmediatamente quién era la otra raíz. Y la tercera, que era la que quería que me dijeran, era usar esta propiedad de las raíces dado que la ecuación tenía coeficiente principal 1. Y conocía a una de las raíces. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí, profe. ¿Preguntar en la algo? primera opción, Rojo, con 6. A ver, Segura si que si nos despejaba silenciamos, acá. chicos, esperen que vamos a hacer una cosa. Los silencio a todos y abra el micrófono el que quiere hablar, el que quiere preguntar. Sí, bueno, en la primera opción que yo despejaba acá, que me daba 21. Entonces, hacía lo de la primera propiedad y ahí obtenía la segunda raíz, digamos. vos también. decías mezclar las dos alternativas. A reemplazar por 7 para averiguar K, y una vez que vos ya sabías quién es K, y sabiendo quién era una de las raíces, usabas Averiguar estas dos K. para averiguar la otra, también es válido, ¿sí? Una Claro. mezcla de procesos. Sí, sí, sí. Sí. Profe, esa propiedad que está hablando también se usa cuando pasamos ¿cómo se llama esto? La cuadrática canónica y eso, ¿no? No, esta es una propiedad que cumplen las raíces de las ecuaciones cuadráticas, sea quien sea la ecuación cuadrática. ¿Sí? Claro, pero se suele usar, supongamos que sabemos el valor de K, y cuando queremos pasar esta fórmula cuadrática a canónica o factorizada, suelen hacer que si K es el valor, la multiplicación, buscar un número, que la multiplicación de K No, se te están mezclando los conceptos, porque hay dos formas. Para pasar esta a la forma canónica, existe el método de completación de cuadrados, que es el que usamos la clase pasada para deducir la fórmula de la resolvente. O existe una fórmula para hallar las coordenadas del vértice de una parábola, y se usan las coordenadas del vértice para pasar a la canónica, que eso lo vamos a ver cuando veamos la gráfica. Y para pasar a factorizada hay que encontrar las raíces, y por ahora teníamos la fórmula de la resolvente. Esto es una propiedad exclusiva de las raíces de una ecuación cuadrática. O sea, cuando uno sabe quiénes son las raíces de una ecuación cuadrática, se cumple esta propiedad. ¿Sí? O uno la puede usar a la inversa, la propiedad, es decir, aprovecharse de la propiedad para tratar de descubrir qué números cumplen con lo que dice la propiedad. Son propiedades de las raíces, no sirve para otra cosa más que para manipular raíces. Ah, bueno. ¿Sí? Bien, fíjense que en este mismo ejercicio, el ítem B propone que ahora encontremos el valor de K, o sea, como que nos ofrece un nuevo problema, ¿sí? Ahora tenemos esta ecuación cuadrática, en donde tenemos que encontrar el valor de K, pero ahora en vez de conocer una de las raíces, lo que me está diciendo es que las dos raíces son iguales, ¿sí? Sabiendo que, fíjense que el ítem B dice las dos raíces son iguales. A ver cómo lo pensamos ahora. Fíjense que ahora el primer procedimiento que planteamos hoy, el que me dijeron ustedes, se nos cae al tacho porque no sabemos quién es la raíz. Sabemos que tiene dos y que son iguales, pero no sabemos quién es.
Entonces no podemos reemplazar para averiguar. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? A ver. Pregunto, a ver si se puede. Volviendo a la propiedad de la suma de esa propiedad. Bien, Pensar que si son iguales, tomar, por ejemplo, esa suma y decir que las dos son 5. Entonces, 5 más 5 es 10. Va a ser esta lo suma me contrario tiene a que la dar, segunda. dijimos que la suma me tiene que dar el opuesto de B. Por De eso B, vos me estás claro. diciendo que la suma me tiene que dar 10, ¿no? Porque acuérdense que B vale menos 10, ¿sí? Sí, Esta suma me tiene que dar 10. Y como las dos raíces son iguales, acá podemos decir, a ver, si x1 es la misma que x2, acá tengo 2 veces x1 o 2 veces el mismo x2, número. como quieran. Tengo Claro. 2 veces el mismo número, ¿sí? Entonces sale que x1 vale 5. Y obviamente que el x2 también porque son iguales. Ujú. ¿Sí? Bien, Así ahora ya que sé que casi las... sería 25. Exacto, como ya sé que las dos son iguales y las dos valen 15, voy a la del producto. El producto de las dos raíces, que es 5 por 5, porque son las dos iguales, me tiene que dar K. Entonces K vale 25. Fíjense que con la propiedad de las raíces resolvimos el problema de manera inmediata, ¿sí? Sin usar tanta estrategia, ni tanto reemplazo, ni tanta fórmula, ni tanto lío por el estilo. ¿Está? Entonces, aprovechemos esta información, que es una propiedad, que les vuelvo a repetir, la que vamos a usar más usualmente es la que está enunciada en el texto, que es cuando A vale 1. ¿Sí? Es un caso particular, solo la puedo usar cuando A vale 1. Pero la que escribimos acá nos está diciendo que la podemos usar siempre, para cualquier ecuación cuadrática, independientemente de cuánto valga A. Pero cambia un poquito, ¿no? Ahora el opuesto de B queda dividido por A y el C también queda dividido por A. Pero la podemos usar siempre. ¿Sí? ¿Se entendió cuál era la idea entonces de este tipo de actividad? O sea, empezar a mover un poquito el esqueleto. Salir de la estructura de que nos dicen raíces y vamos a la fórmula de la resolvente. ¿Sí? Cuadrática no es solo fórmula de la resolvente. Cuadrática es un montón de otras cosas. Bueno, aprovechemos ese otro montón que conocemos. Porque si no, le transmitimos el mensaje a los alumnos de que cada vez que haya una ecuación cuadrática, no importa dónde esté, en qué contexto esté, no importa lo que tengamos que hacer, tenemos que aplicar la fórmula de la resolvente. ¿Sí? Me ha pasado 1.000.000 de veces que uno le pide encontrar, por ejemplo, el vértice de la ecuación de la parábola o la ordenada del origen de la parábola y te hacen todo, la fórmula de la resolvente, te calculan las raíces, te buscan esto, te buscan lo otro, porque proceden de manera casi automática. O también me ha pasado, a ver, díganme ustedes, si yo les doy esta ecuación, que es una ecuación cuadrática que está factorizada, ¿sí? ¿Qué soluciones tiene? 1 y menos 3. 1 Bien, y menos ¿tuviste que hacer alguna cuenta para decirme quiénes son las soluciones? Decir que x vale 1 para que sea 0 y que el otro x sea menos 3 para que valga 0 la parte de Exacto, adentro. cuando x vale 1 se hace 0 este. 0 por todo lo que venga, 0, es solución. Cuando x vale menos 3 se hace 0 este. Bueno, 0 por todo lo demás es 0. Encontré las soluciones porque la cuadrática vino en forma factorizada. ¿Saben qué hacen el 90% de los alumnos cuando tienen que resolver esta ecuación? El 90% de los alumnos hace la distributiva, ¿sí? El 90%, pero no tengo medido, pero el 90% hace distributiva. Sí. X cuadrado menos X más 3X menos 3 igual a 0, acomoda, aplica la fórmula, la resolvente, todo, ¿y a qué conclusión llega? A 1 y a menos 3, que salían a ojo. ¿Sí? Entonces fíjate todo el laburo que hicieron, pero ¿por qué hicieron todo este laburo? Porque tienen arraigado que cuadrática es resolvente. No, rompamos esa estructura. Cuadrática es mucho más que la fórmula de la resolvente, ¿sí? Y estos problemitas, como el que acabamos de hacer, el problemita del ejercicio 9, un poco apuntan a eso, a pensar un poquito más y a tratar de salirnos de la zona de confort y encontrar soluciones un poco más amigables, o por lo menos más económicas, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos que encontrar
las estrategias matemáticas que sean lo más económicas posible, digamos, ¿no? Ir por el camino más corto sería lo más saludable, ¿sí? Y de ahí también podemos sacar lo que sería B y C, porque hacemos 3 por 1, 3 por 3 En por este menos caso, 1. claro, cuando uno sumamos. conoce la ecuación, siempre y cuando A sea 1, ¿no? Si A es 1. Sí. ¿Sí? Si yo sumo estas dos raíces, en la suma me va a dar menos 2, que sería el opuesto de B, o sea que B vale 2, o sea que esta cuenta me iba a dar 2, y el producto me da C, que es menos 3. Puedo pasar con la información de las raíces a la forma explícita, digamos, o polinómica de la ecuación cuadrática, sin necesidad de hacer todas las distributivas. Sí. Eso es lo que yo le preguntaba hace un ratito. Sí, pero solo lo podés hacer cuando A vale 1. Claro, sí. Ah, Pero por está eso bien. yo le Pero no preguntaba tiene, hoy no hace tiene un nada ratito. que ver con la canónica ni con otra cosa que me dijiste. No, es la misma propiedad de las raíces. Teniendo las raíces uno puede armar nuevamente la ecuación. Claro, Pero yo lo que no sabía era que esto era una propiedad, porque yo lo Claro. hacía, ¿cómo se dice? Mecánicamente. Bueno, Yo pero si tenía C, lo que hacía era buscar una multiplicación que los números, la suma me dé B. O sea, lo Bien. hacía mecánicamente. Pero no tiene sabía nada que ver con la canónica, ¿eh? No tiene nada que ver con la canónica. Acá pasamos de la ecuación a las raíces o podemos pasar de las raíces a la ecuación polinómica, con ciertas condiciones. ¿Sí? Bueno, se nos va a cortar. Salimos y volvemos a entrar, así evitamos que nos aparezca ese cartel de que se nos termina, y entramos con sistemas de ecuaciones, ¿les parece? Después les dejo anotado en el aula qué ejercicios vamos a pensar de esta tanda. ¿Sí? Salimos y entramos.